Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Estoy grabando esta clase porque el jueves me pusieron un vuelo muy cerca de la clase, en realidad vuelo a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Santiago y a Temuco por un curso que me invitaron de la UFRO. Me compraron pasaje ellos a esa hora, no voy a poder estar. Entonces esta es una introducción al curso 2 de nuestro diplomado. Y es la parte de la clase que se llama Cáncer en Urgencias, Visión de Oncología. El día jueves va a estar Aileen Lewelyn, a quien le agradezco, no sé cómo se hace apellido, pero le agradezco que va a ser de coordinadora, le va a estar haciendo de anfitriona, ¿cierto?, en varias sesiones este mes. Y va a estar Benjamín Balban, que es un oncólogo bien motivado, que le pedí que la acompañe ese día porque la idea es que a la presentación que ella haga se una, ¿cierto?, alguien de oncología, en este caso Benjamín, para aportar, ¿cierto?, con una visión de cáncer. ¿Ya? Es bien importante para este diplomado que van a haber distintas visiones sobre las cosas, ¿no? En algunos temas más explícitamente que en otros, pero en general es parte de la idea de este diplo, ¿no? Cáncer en urgencias, bueno, ¿por qué es tan importante? Hay un dato que no puedo mostrar porque no son datos publicados, son datos internos del Servicio Sur Oriente, que dicen que un 34% de las personas con cáncer consultan por primera vez en urgencia. Eso es porque tenemos muy mal acceso a la atención de salud. Pero no solamente para eso hay una urgencia, ¿no? Y para eso voy a darme algunas vueltas con un poco de teoría, pero antes, ¿cierto? Por supuesto, retomamos este caso que nos ha acompañado desde la introducción al diplomado. Hoy día lo fui a ver, este paciente y está bien flaco, pero se le pasaron todas sus cosas infecciosas. Estamos haciendo el segundo ciclo de quimio con plan de darlo de alta después de ese segundo ciclo de quimio de este hombre. Ahora, este es un caso que nos muestra mucho de cáncer en urgencia porque él, si se acuerdan, consultó muchas veces por este dolor lumbar desde enero de este año, por lo menos 7 veces, así que se diagnostica siguen en urgencia, pero él una vez operado, ¿cierto? Tuvo una cirugía de orquiectomía, que es en fondo la biopsia, y sin muy buen manejo llegó a oncología y tuvo que ser enviado de nuevo a urgencia. Y eso es otra cosa que igual es frecuente, es como la gente que ya está diagnosticada, que está con un plan de tratamiento y todo, pero está esperando por que eso se inicie. Y como llegamos tan tarde, en el caso de él que está consultando desde enero, ¿cierto? No es raro que en urgencia les toque ver personas que ya están encaminadas, ¿no? Que ya, qué sé yo, que ya vieron a oncología, que ya vieron al cirujano, que ya le hicieron una operación, o que están esperando una radioterapia, y llegan con cosas. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, no tiene solamente que ver con la primera atención, sino que también con todo lo que pasa antes de que efectivamente se parta el tratamiento. Ahora, si uno mira esto, este paper, yo soy malo para los papers en general, o sea, como para guiarme mucho por eso, pero les voy a dejar este paper como bibliografía, que es un paper que habla de urgencia oncológica y tiene esas 6 secciones, ¿no? De por qué van a urgencias las personas con cáncer. Acá yo las traduje, ¿no? Por el debut, por paraneoplásico, complicaciones estructurales, manejo del dolor y paliativo, hay signos y síntomas que tienen que ver con ese debut, complicaciones de la quimio y de los nuevos tratamientos o terapias dirigidas. A eso hay que agregar otras complicaciones de todos los tratamientos, ¿no? Los nuevos tratamientos acá se refieren a la inmuno, a la terapia dirigida y otras. Acá en la quimioterapia lo típico, ¿cierto? Que se llama la neutropenia febril. Pero también hay complicaciones de la radio, que pueden ser agudas, como lo que hemos estado mirando de a poquito, vamos a mirarlo más ahora obviamente, pero también bien tardías, ¿no? Y puede llegar la gente, qué sé yo, por una fractura por insuficiencia que ocurre 20 años después de la radio, ¿no? Entonces hay complicaciones de todo esto que son agudas y tardías, las que se conocen mejor son los tratamientos más antiguos, de la quimio y la radio, pero los nuevos tratamientos igual estamos recién empezando a conocerlos. Em, y obviamente hay complicaciones quirúrgicas igual, que eso también pueden ser a veces tardías, ¿no? Que sea obstrucción intestinal, problemas con la ostomía, etcétera. Ahora, también agrego aquí en esta el fin de vida, ¿no? Manejo del dolor, cuidados paliativos y el fin de vida. Y también pasa muchas veces en el sistema en que estamos nosotros que la gente tiene una muy mala red o malas condiciones en la casa y llegan
con el paciente prácticamente falleciendo, ¿no? Y les va a tocar más de una vez eh, ver esos ingresos en la urgencia, paciente que finalmente fallece en la urgencia por diversas causas, ¿no? Quizás degradación tardía paliativa, quizás diagnóstico muy tardío, ¿no? Pero ese tema igual es importante. Y también van por otras causas, ¿no? No sé, infecciones, eventos cardiovasculares que pueden estar relacionados con esto, pero a veces también con los mismos factores de riesgo, ¿no? La típica situación de, no sé, el tabaco como factor de riesgo compartido, la obesidad, etcétera. Entonces, claro, hay muchas causas por las cuales van a urgencia. Nosotros tenemos el dato del suroriente igual que las personas van más a la urgencia de atención primaria que del hospital de referencia o del hospital secundario. ¿Por qué? Porque esperan mucho menos cuando van a los centros de atención primaria, pero atención primaria tienen poca resolutividad, ¿no? Entonces, como hablando un poco de estas cosas y relacionándolas con lo que se nos viene, ¿no? Entonces, diagnóstico de cáncer, vamos a tener una clase el próximo martes, que esa la hago yo. Invité a Arturo Peña de urgencias, dos Peñas haciendo clase. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De qué hacer en urgencias, por qué consulta a la gente en urgencias dentro del debut, cuáles son realmente urgentes y hay que dejarlo hospitalizado. Y un poco qué es lo que no se nos puede olvidar, ¿no? Cuando alguien llega a urgencia y está debutando con cáncer. Eh, Hay síntomas paraneoplásicos y esa clase la vamos a tener en el último módulo, en un módulo presencial vamos a tener esas clases, una de paraneoplásicos de presentación aguda, relacionado con urgencias oncológicas típicas, ¿cierto? Y también del tromboembolismo en cáncer, que acá hay unos coágulos, ¿verdad? Y es típica complicación por la cual los pacientes consultan a veces antes, vamos a tener esa conversación, ¿cierto? El típico, la trombosis que precede al cáncer, etcétera. Lo que son complicaciones estructurales, que ahí hay algunas muy típicas, ¿no? Que se llama el vena cava superior. Ahí están los momentos donde vamos a ver esto. Dentro del mes de septiembre vamos a estar mirando estas cosas. En cardiovasculares vamos a ver derrame pleural y pericárdico. En neurológicas vamos a ver metástasis cerebrales y compresión medular. Y vamos a ver en cava superior como una urgencia como de radioterapia exclusiva, entre comillas. Y tenemos este tema que es bien bueno, que la verdad la persona a la que le pedí la clase es el Alex Arena, un gastroenterólogo bien bueno para la endoscopía, dijo, chuta, qué tema, y se puso a buscar datos, se motivó harto. Y es un tema complicado, hemorragia digestiva en pacientes con cáncer. Vamos a tener eso dentro de septiembre. Y las típicas urgencias hematológicas, que eso ya la verdad hace re poco, veo muy poco de eso en mi práctica de oncólogo médico, pero estas típicas, no sé, la CID y esas grandes clásicos de las urgencias de hemato, ¿no? De manejo del dolor vamos a tener algo en este curso de manejo de síntomas en la urgencia, pero el grueso va a estar en las jornadas finales. De manejo de estas cosas más complejas como, no sé, la disnea, el delirium y a fin de día en el hospital, que es el tema que decía que igual nos toca verlo, ¿no? Y de complicaciones de tratamientos tenemos la próxima semana terapia sistémica y radioterapia. Y ya en octubre, dentro del curso de intensivo, complicaciones quirúrgicas, ¿no? Que si vimos algo de cirugía en cáncer con Felipe Quesada, vamos a tener otra visión de Alejandro Bolaños que hace trasplante, y le encargué esto de complicaciones quirúrgicas que llevan a la gente a la UCI. Y el martes 16 de septiembre tenemos una sesión bien entrete porque vamos a tener neutropenia febril, una clase que va a ser una doctora urgencia, y neutropenia febril, otra clase que va a ser un oncólogo. Va a haber como versiones diferentes de eso. Y hay una clase aparte en el curso de UCI, de infección en pacientes con cáncer, y ahí la va a hacer alguien de infecto. Entonces, esto tiene que ver esto de cómo miramos estos problemas, estas complicaciones de distintos ángulos en este diplomado, ¿no? Eso, en el fondo, para que sepan que del paper que les mostré las cosas que no vamos a tener son las otras, como, no sé, eventos cardiovasculares tardíos, ¿no? Pero vamos a tener harto de estos temas en el curso que se nos avecina. Aquí está volviendo al caso, ¿cierto? Me gusta repetir los temas de caso. Y volviendo a los casos, claro, yo lo mandé a la urgencia a él. ¿Y qué nos preguntan habitualmente? Mira, habitualmente no nos preguntan nada. No sé. En general, rara vez lo escriben, ya desde urgencia. Están sobrepasados. Y en urgencia, además,
por lo menos que me ha tocado ver a mí, acostumbran mucho a tener este enfoque de urgencias, que tienen algo que ver con que si se queda o no se queda, pero está bien, porque tienen que ver muchas cosas muy distintas, pero les cuesta más contextualizar lo que está pasando, ¿no? Con los pacientes. Y en verdad lo que, si bien acá está vacío, como que no preguntan nada, en ese caso no sé si se acuerdan, pero el colega que vio a Juan, que se llama Juan el paciente, le iban re alta, o sea, le iba a poner como seguir el flujo habitual de oncología. Y claro, no me preguntan nada. Entonces yo tengo la costumbre preguntar quién está de turno, mandé a alguien, ¿no? Y le puedo hablar. Y ahí en ese sentido es una cuestión más personal. Eh, pero lo habitual es que lamentablemente pregunten poco. Es parte de este diplo que piensen que no, pues que la idea es que no pregunten poco, sino que pregunten harto. Y, y eso, bueno, sí, nos preguntan poco, pero cuando nos llegan a preguntar cosas, pronóstico es lo que nos preguntan. Ya cuando llegan a preguntarnos algo, nos llaman, oye, pero ¿cuál es el pronóstico de esta persona? Y vamos a tener una mesa redonda sobre eso, ¿no? Con alguien de onco, alguien de radio, alguien de paliativo, de pronóstico en oncología, ¿no? Con varios casitos clínicos ahí, o sea, estar bien entretenido. Eso es lo que nos preguntan habitualmente y así tenemos que este es el curso que se nos viene, ¿no? Cáncer en urgencia, visión de oncología, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Aileen junto a Benjamin Ballman les van a dar esto de cáncer en urgencia, otra visión. Diagnóstico de cáncer en urgencia, síntomas, que eso es de paliativo, terapia sistémica, las complicaciones César, un grande, de la radioterapia Pablo Muñoz, que ya lo conocieron, y qué hacen en urgencia con esas complicaciones, David Acuña, que es urgenciólogo, neutropenia febril, eso va a estar muy choro, desde infecto y desde oncomédica, las urgencias que les dije, me faltó agregar las oncológicas endocrinas, ¿no? Que probablemente caben dentro de paraneoplásico, dentro de ese esquema que vimos al principio. Y después nos vamos a ir a lo neurológico, radioterapia, lo hematológico, la hemorragia digestiva, que es hasta muy choro, que hacen en urgencia con esas complicaciones, y la mesa redonda. Y ahí se acaba el curso y tenemos un quiz después de la sesión de casos clínicos, que es un quiz relacionado con los casos clínicos. En este caso, en el curso uno se pasó esa prueba que no era de urgencias, pero, o sea, ese quiz que no era de urgencias, pero lo cambiamos. Y después tenemos una prueba del curso 2 que es 100% en base a casos clínicos y 100% de los temas que están en el curso. Ya no, sí, en la prueba del curso 1 pueden haber sentido que estaba medio no tan aplicado a lo que estábamos viendo, pero en verdad el curso 1 es de generalidades y teníamos que hacer una prueba de generalidades. Y ahora en el curso 2 nos vamos a meter más de lleno a lo que nos convoca en este diplo, ¿no? Ahora, para seguir dando vueltas sobre qué es lo que nos preguntan habitualmente pronóstico, ¿no? Y ustedes que están haciendo este diplo, tienen que tener estos conceptos que les voy a contar ahora. Entonces, este es un cuadro de un otro paper que les voy a compartir, que es de trayectorias de pacientes con cáncer incurable. O sea, qué es lo que le pasa a los pacientes con cáncer incurable hoy, ¿no? Entonces, antes te estoy hablando hace no más de 10 años. En oncología médica básicamente acompañamos en declinar de las personas con cáncer avanzado, con tumores sólidos avanzados, decíamos, mira, ¿sabe qué? Ya, usted, si yo no le doy nada, a morir acá, y si como le doy algo, retraso un poco eso, y eso era válido para la quimioterapia y para la mayoría de los bloqueos hormonales, ¿no? Cuando le dejaban a una persona con cáncer de próstata, por ejemplo, bloqueo, castración farmacológica, o una persona con cáncer de mama avanzado, que expresa receptores hormonales, le dejaban letrozolo, tamoxifeno, y nosotros veíamos eso, el paciente iba falleciendo. No quiere decir que no les pudiéramos ayudar, este es un paciente con cáncer de laringe avanzado, que le dimos quimioterapia para cáncer de cabeza y cuello, y pucha, respondió un tiempo y después falleció, declinó su salud y falleció. No quiere decir que no nos podamos ayudar, pero esto era lo que pasaba antes, y él me caía muy re bien, don Luis. Ya, eso ocurría en general. ¿Qué pasa ahora? Que probablemente hace ya 10 años, algo así, están disponibles en los hospitales, en todos los hospitales de Chile, o sea, en los hospitales públicos que tratan cáncer. Y ya, entonces ya era algo que pues hace tiempo. Aparecen estas terapias dirigidas que, pucha, a veces pueden sacar a las personas de estados funcionales muy malos, ¿ya? De gente que está mal, 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 y la pueden sacar de eso por un tiempo y dejarlas prácticamente normales, ¿ya? Que en el fondo, pucha, por mucho tiempo. Esta es una foto de Tania, paciente Tania del Sotero, que
ella empezó a tratarse con alectinib por un cáncer de pulmón metastásico, etapa 4, qué sé yo, ALK positivo, que había tenido varios episodios de tromboembolismo, que es lo típico de los ALK, y ella se empezó a tratar en el 2017. Ella lleva 8 años, ¿cachai? Lleva 8 años que está aquí. Y esos 8 años, ella es indistinguible de una persona sin cáncer en la calle, ¿no? Y eso es real, no es que haya una paciente, yo tengo varias, tengo pacientes, pucha, de distintos cánceres que han andado muy bien, pero esto es cada vez más frecuente. Y sí es verdad que estos pacientes eventualmente dejan de responder y sí van a fallecer, pero cuesta mucho tomar decisiones con esta información de que alguien puede estar, no sé, 8 años con la cuestión controlada y ella tiene una pyme, vende cuadernos, materiales así como para la oficina y qué sé yo. Y pucha, entonces, ¿por qué es importante esto para cáncer en urgencia? Porque esto hay que pensarlo, que esto es posible, no es mentira, digamos, no es una cuestión así, un reporte de casos semanal insólito. Eh, y esos pacientes son los que van a llegar diagnosticándose. Ella consultó por tres tromboembolismos, todos ellos producto del cáncer probablemente, pero dos de ellos cuando ya estaba en el track como de diagnóstico, qué sé yo, ya vamos a tomar una biopsia, ya, y se hospitalizaba, qué sé yo, y estaba esperando el tratamiento, y probablemente un internista que no venía este diplomado, o una internista, podría haber dicho, sí, no, ya, tenía una trombosis, se lee en el paper de trombosis, y dicen, ah, no, esto es de mal pronóstico, no, ya. Pero pucha, esto es lo que sucede, ¿no? Y ella estuvo hospitalizada harto rato al final, pero eventualmente le partimos tratamiento y sigue con eso hasta hoy, ¿no? Lleva, no sé, 8 años. 8 años que está así. No sé, ¿qué onda? Y lo otro que está pasando es esto, que esto también es real, ¿no? Y hay veces en que, ya sea con inmunoterapia, o con un manejo multimodal más agresivo, de tratamiento radical, de cirugías, de radiocirugía, etcétera, efectivamente los pacientes logran algo como enfermedad estable, ¿no? Por mucho, mucho tiempo. Él se llama Víctor, lo acabo de ver hoy, de hecho, en control, y el paciente mío tiene cáncer gástrico que debutó con carcinomatosis peritoneal en el año 2017, ¿ya? Y esto se trató de un estudio clínico del 2017 al 2019 con inmunoterapia. Y progresó a la inmunoterapia. Entonces dice, progresó ya. Bueno, progresó a la inmunoterapia y yo lo había mandado a un estudio clínico en la Católica, me devolvieron de la Católica y me partí quimio a inicio del 2020, habiendo progresado su enfermedad y pucha todo lo malo, qué sé yo, y lo malo que significa eso, ¿no? Que salen de allá, ya están en la Católica, ahora vienen al Sótero, hay muchas cosas que son más malas, ¿cierto? Y partimos de aquí me hizo pésimo la quimio, le dio una toxicidad ocular muy importante, que a veces pasa eso con la fluoropirimidina, ¿no? Y ahí vienen que llega la pandemia. Y pucha, y él estaba flaco, qué sé yo, había estado harto rato, estaba con mucha toxicidad, y dije, ¿sabes qué? Paremos un rato la quimio, veamos, está con la pandemia, y nunca me hizo quimio. Cuando se de mayo del 2020. ¿Y qué ocurrió con él? Él está con respuesta completa, en el fondo, desde el año 2020, nunca volvió a subir de peso, a su peso normal, ¿ya? Y la ropa le queda grande, ¿no? Así como ustedes ven ahí, le queda un poco grande la ropa, pero la ropa normal de él le queda grande, y es chistoso porque no ha renovado mucho el ropero, pero nunca retomó su peso normal, él nunca volvió a trabajar en lo que trabajaba antes, que trabajaba en un taller, y él sigue trabajando en el taller, pero pasaba a cosas más que requieren más destreza manual que fuerza física. Entonces él no quedó normal, no es como el caso anterior, como la Tania, que está normal. Él quedó como medio enfermo, pero el escáner está bueno, lo seguimos viendo años después, y pucha, ¿y qué hacemos en la urgencia con esa información? ¿Qué hacemos? O sea, tú ves a alguien que está en tratamiento con un cáncer gástrico con carcinomatosis peritoneal a los 40 y tanto, y chuta, ¿cómo te cambia esto la perspectiva? ¿No? Eso hay que invitarles a pensar, ¿no? Entonces, claro, nos preguntan eso y nosotros damos este tipo de respuestas y ahí nos dicen, ay, que los oncólogos, lo que dicen los oncólogos. Lamentablemente no hay muchas maneras para identificar a priori a quién le va a ir bien, a quién le va a ir así de bien. Pero yo pienso que si a alguien le puede ir así de bien, pues ya tenemos que darle la chance, ¿no? Entonces,
¿Qué nos preguntan habitualmente de pronóstico? ¿Por qué nosotros decimos que, mira, que el pronóstico, démosle una chance porque esto es real, ¿no? Y así como no son los únicos pacientes que tengo, yo podría darle más fotos de pacientes, tengo mi paciente, no le he sacado fotos, pero bueno, y estas fotos consentidas, qué sé yo, te voy a decir, mira que sacar una foto. Pero tengo una paciente mi primera paciente que vi como ingreso en el Sotero, en el año 2015, se llama María, y ella llegó con cáncer de mama avanzado y le dejamos trastuzumab con quimio, y hizo un poco de quimio como 3 meses en el año 2015. Y llevamos 10 años que está con el trastuzumab, es un paciente, no se sabe cuándo hay que pararlo, no estamos parándolo, la inmunoterapia sí se está parando, después de 2 años, se está parando hoy en día en los casos como él. Entonces sí, uno va armando un N de gente que está con esta enfermedad controlada y eso yo creo que nos cambia harto el paradigma, sobre todo pensando en que estas son gente, o sea, personas que están tratadas en el sistema público, que están ahí y que sí, que esto es posible. ¿Cachai? Ahora, lo que nos preguntan habitualmente es eso, ¿no? Pronóstico. Ahora, ¿y qué nos gustaría que nos preguntaran? ¿Ya? Y acá hay es que reflexión personal, ¿no? Pucha, sobre todo si ya ven que se va a hospitalizar la persona, oye, ¿será bueno tomarle una nueva biopsia? ¿Por qué? Porque en verdad, como hemos comentado, me imagino que vieron la clase de generalidades del doctor Balbuena, del diplomado anterior, que la subimos, si no, por favor, veanla. Pero la biopsia es un tema complejo de obtener y después de analizar. Y muchas veces ahora, cuando los pacientes están progresando, nosotros, la mayoría de los pacientes tratamos de biopsiarnos de nuevo, ¿no? Obviamente para ver la cosa histológica ya, pero en general por este tema molecular que está tan, que es tan importante en la oncología y que llegó para quedarse, ¿no? No va a pasar que en 2 años más, digamos, ya sé que dejemos de biopsiarlo. No, eso no va a pasar. Entonces, claro, ¿por qué le digo que es algo que hay que empezar desde la urgencia? Porque es algo que demora porque a veces llegan con descompensaciones, porque a veces hay que hacer un procedimiento medio complejo. Entonces, como demora, y después que tomáis la muestra va a demorar, lo que va a salir y puede llamarse, no sé, un mes el resultado, es urgente pensarlo rápido, ¿no? Entonces, sería súper bueno que cuando alguien en urgencia decide hospitalizar a una persona con cáncer nos digan, oye, ¿será bueno tomar una biopsia de nuevo? Otros estudios diagnósticos, ¿no? Otros estudios diagnósticos. No digo que nadie viera un PET en urgencia, pero así como hay estudios tan complejos como PET, pucha, nosotros a veces son leceritas que pedimos, pero que si no nos preguntan, es raro que se les ocurra y no tienen por qué aprendérselo. No sé, un paciente con un germinal en tratamiento, oye, tómale marcadores tumorales de germinal, eso, no te olvides de eso. Y entonces, claro, si eventualmente hay que hacerle un PET al paciente, no, yo así que en urgencia, oye, le hagan, se le ocurra andar a hacer un convenio para pedir un PET, no sé dónde, no es eso, pero cómo podemos conversar en conjunto, necesidad de tomar muestra, necesidad de hacer otro estudio diagnóstico, a veces sencillos, ¿no? Como cosas en sangre. ¿Para qué más? Para el tema interdisciplinario, ¿no? Mira, me pasa que en esto de perseguir pacientes que están hospitalizados, los pacientes se empiezan, sobre todo cuando llegan graves, se pelotean harto, ¿no? Se pelotean harto por el hospital. Entonces, no sé, por Juan, que este caso que estamos viendo, entró a la urgencia, pasó a una unidad que era un intermedio, lo intubaron, fue a la UCI, lo extubaron, volvió a otro intermedio, de ahí lo pasaron a una sala como de cuidados especiales en medicina, después pasó a una sala de no tanto cuidados especiales, entre medio, entonces ha tenido con 14 tratantes. Entonces, que yo hablo y hablo con los tratantes, estas cuestiones que por ahí, de nuevo, o sea, puede sonar, oye, no, es que va a ser el comité. Sí, puede ser que yo te diga, sabes que es bueno presentarlo en comité, inscribámoslo, por último lo inscribo yo, saber que está hospitalizado. Pero también de repente otras cosas más sencillas, ¿no? Me tocó con otro paciente que está hospitalizado ahora, tengo 3 hospitalizados ahora. Me toca que, me tocó que lo iban a dar de alta y los de medicina lo iban a dar de alta y los familiares llegaron al centro oncológico a decirnos, doctor, nosotros no lo podemos recibir así como está. Chuta, no tenemos una cama para acostarnos así como está. Entonces, claro, son cosas que puede sonar, ya, pero ¿cómo hace tan urgente? Pero, pucha, es que todo es lento, ¿cachai? Entonces, si a lo mejor no se te va a ocurrir a ti llamar a la trabajadora social, no se te va a ocurrir a ti llamar a los de paliativo, está bien que no se te ocurra, pero pregunta, ¿será necesario llamar a alguien más? Porque todos los profesionales al final son escasos, ¿cachai? Como que no hay que te diga, paliativo ya, hay 200 personas de paliativo, no, están todos colapsados.
Entonces, nos gustaría que nos pregunten igual qué cuidado interdisciplinario incorporar. Y por último, y esto igual yo creo que pueden ser cosas de como hacer solamente buena medicina, pero estamos hablando de lo que debería ocurrir, ¿no? Y que nosotros en oncología vemos harto a nuestros pacientes y terminamos conociéndolos bien, ¿no? Entonces es bueno tener esa comunicación para tener claro ciertos factores individuales que pueden modificar el manejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el tema de la neutropenia febril de manejo ambulatorio, nosotros manejamos gente con neutropenia febril de bajo riesgo ambulatoriamente, por supuesto que sí. Con ciertos factores, por ejemplo, que no sea empezando un fin de semana largo, factores como, qué sé yo, ajenos a la persona, pero también factores individuales, ¿no? Hay personas que uno puede decir, ¿sabes qué? Él, la familia es súper clever, él se ve medio perdido, pero la familia es súper clever, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, para esos factores individuales que en urgencia obviamente no tienen cómo evaluarlos rápido, si se entiende que están en otra cosa. Pero sería bueno que nos llamen también para eso. Entonces, esto es lo que nos gustaría conversar. Bienvenidos, bienvenidas al curso. Espero que tengan una linda sesión con la Aileen y Benjamín. Y les voy a mandar material con la Cami para que suba junto a este video. Gracias por su atención. Y nos vemos la semana que viene, el martes próximo. Cuídense mucho. Dejo de compartir y dejo de grabar. De tener grabación. Chao.